Estamos grabando. Clase número 11, entonces, de microeconomía. Primera parte de la clase número 11. Con esto empiezan los temas del segundo cuatrimestre. Empieza la teoría de la oferta, la teoría neoclásica de la oferta. Vamos a poner en pantalla el apunte que ustedes tienen. Yo después, antes de que empiece el segundo cuatrimestre, les voy a mandar los dos apuntes completos que faltan de la materia para que ya tengan todo. Este apunte se llama producto total y producto marginal. O sea, ubiquémonos en el tema, dejamos de lado el estudio de la teoría de la demanda y vamos a analizar el tema en el que más vamos a profundizar en esta materia, que es la teoría de la oferta. Y para empezar con la teoría de la oferta, tenemos que empezar con la teoría de la producción. ¿No? Porque estudiar la oferta, como dice al comienzo el apunte, ¿se escucha bien, chicos, sin ningún ruido fuerte? Gracias. Para empezar con la teoría de la oferta, cuando uno estudia la teoría de la oferta, en el fondo lo que vamos a estudiar es cómo los oferentes, los empresarios, los productores, en los distintos tipos de mercado, desde la competencia perfecta hasta el extremo del monopolio, buscan la forma de maximizar sus ganancias. Así como esta teoría neoclásica nos dice que los consumidores, los demandantes, tenemos como principal objetivo maximizar nuestra satisfacción o nuestra utilidad, pero ahí utilidad en los demandantes no está utilizada como sinónimo de ganancia, sino que utilidad estaba utilizada como sinónimo de satisfacción de las necesidades. Juan, En se este escucha medio capítulo, con ruido. Se escucha medio con ruido. ustedes avísenme, yo voy a seguir hablando porque pasa esto desde ayer. Si el ruido es demasiado, voy a cortar y empezar de nuevo, porque a veces pasa en el comienzo. Les decía que entonces, en la teoría de la oferta, lo primero que tenemos que tener claro es que el objetivo de las unidades de producción o de las empresas es maximizar su beneficio, su ganancia. Y si llegamos a utilizar la palabra utilidad, en este capítulo la estamos utilizando como sinónimo de ganancia. Maximizar sus beneficios. Y para maximizar sus beneficios, como el beneficio desde el punto de vista económico es la diferencia entre, ahí lo estoy marcando, entre el total de sus ingresos y el total de sus costos. Sus ingresos es algo así como lo que ustedes en contabilidad llaman ventas, es decir, cantidad de unidades vendidas por precio unitario de venta. Y sus costos abarca mucho más que lo que en contabilidad es el costo de la mercadería vendida, porque abarca todos los costos y gastos del empresario. Entonces les decía, si el beneficio del empresario es la diferencia de su total de ingresos menos sus costos, toda esta parte de la materia trata de analizar cómo los empresarios maximizan esa diferencia. Tratan de hacer máxima no su ingreso, sino la diferencia, la resta entre ingresos y costos. Es decir, maximizar los beneficios. ¿Sigo adelante? ¿Se está escuchando bien ahora? Sí. Gracias. Entonces, para analizar cómo maximiza el beneficio, yo voy a necesitar saber cómo son los ingresos de un productor en un mercado de competencia perfecta y en otro tipo de mercados, y voy a necesitar analizar la estructura de costos de los productores. Bueno, esos dos grandes temas, analizar cómo son los ingresos y cómo son los costos, son los temas que vienen a partir de la próxima clase, o sea, a partir después del receso. Porque para analizar los costos, yo primero necesito saber cómo evoluciona la curva de producción, cómo combina el productor a los factores de la producción, tierra, capital y trabajo,
para producir más o menos unidades. Entonces, lo que vamos a ver por hoy es la teoría de la producción, el concepto de producto total y de producto marginal. Y establecemos primero un supuesto importante. Así como para analizar los desplazamientos de la curva de oferta y demanda en economía siempre hay supuestos. A lo largo de una misma curva de demanda, el supuesto era que se mantenían constantes todos los factores exógenos, ingreso, precio de los bienes sustitutivos y complementarios, a lo largo, digo, de una misma curva de demanda. Entonces vamos a suponer que este análisis se puede hacer en el corto plazo o en el largo plazo. Y vamos a empezar por el corto plazo. Y tenemos que definir, acá en el apunte tienen definido qué es el corto plazo en la teoría de la producción. Se dice que el corto plazo es el periodo de tiempo en que todos los factores de la producción permanecen constantes y uno solo se puede variar. Si bien los factores de la producción son tierra, capital y trabajo, a partir de ahora que analicemos los distintos factores que se necesitan para producir, por ejemplo, el trabajo puede ser el trabajo de obreros que trabajan en distintas líneas de producto, sea la mano de obra directa, o puede ser el sueldo del gerente, puede haber distintos trabajos. Y dentro de capital hay una variedad impresionante. Puede ser capital en el campo, las bolsas de semilla, los insumos que se compran para poner en la tierra y sembrar. Puede ser capital en una industria, las maquinarias, puede ser capital en el campo, los tractores. Entonces no vamos a hablar genéricamente de la palabra capital, sino que esos factores de la producción que en el corto plazo se supone que se mantienen constantes, que yo no los puedo modificar, no sé cuánto dura el corto plazo. Si un mes, 3 meses, un año, 3 años. La cuestión es que es el periodo de tiempo para el cual determinada industria, determinado sector de la industria o determinado productor tiene una capacidad de planta, ahora vamos a definir eso, tiene una capacidad de planta instalada y no la puede modificar. Si la puede modificar, ya entramos en un análisis de largo plazo. Entonces, ¿qué es capacidad de planta instalada? Por ejemplo, en el campo, una determinada cantidad de hectáreas de tierra, con cierta cantidad de tractores, con cierto personal que coordina, y de pronto esos que nombré, la tierra, qué sé yo, los tractores, el personal inclusive, pues puede ser parte de los factores de la producción que permanecen constantes durante el corto plazo, y podríamos considerar, digo podríamos, porque no sería solo un ejemplo, que el factor de la producción variable fueran las semillas. Entonces yo puedo en el corto plazo ir echando en la tierra, dicho así en forma poco académica, una bolsa de semillas, 2, 3, 4, 5, a ver hasta dónde puedo aumentar la producción con el límite de mi capacidad instalada. No tengo infinita cantidad de tierra ni de maquinaria. O doy el otro ejemplo y me preguntan si no se entiende, por favor. En el caso de una industria, supongamos que la capacidad instalada fija en el corto plazo está dado por el terreno que tiene la fábrica, de su propiedad o que lo alquila, la cantidad de maquinarias que tiene para trabajar, y supongamos que el factor de la producción variable podría ser un insumo o podrían ser la cantidad de obreros. Contrata un obrero, pero tiene 4 máquinas, entonces tiene capacidad ociosa, capacidad de planta ociosa. Cuando yo tengo capacidad de planta, pero podría seguir agregando alguna unidad del factor de la producción variable. Ojo ese término. Unidades del factor de la producción variable es el término que generaliza. El ejemplo en la fábrica sería que el factor de la producción variable es el número de obreros. Entonces contrato un segundo obrero que ya se ocupa de la segunda máquina. Contrato un tercer obrero que ya se ocupa de la tercera máquina, un cuarto, un quinto, un sexto, pero yo tengo 4 máquinas, ojo. Entonces, ¿se entiende este concepto, chicos?
en el corto plazo hay una capacidad de planta instalada Sí, profe, que en el corto quería... plazo se puede modificar. Porque si ustedes me dicen que agrando el terreno y que pongo más maquinarias en esa industria, ya no me están hablando del corto plazo. Es válido, pero para un análisis posterior que sería de largo plazo. Vamos a llamar, lo sintetizo una vez más, corto plazo al periodo en el cual todos los elementos o factores de la producción que utilizo permanecen constantes, no los puedo modificar, y uno solo lo vamos a considerar variable. Y variando las cantidades de ese único factor que yo puedo ir agregando unidades, vamos a ver cómo evoluciona el producto total, o sea, la cantidad de unidades producidas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, lo quería decir con mis palabras, pero no por ahí. ¿Me escucha, Decime, profe? se escucha perfectamente. Lo quería decir, a ver, lo entendí con es todo lo que tiene el productor disponible, es decir, los factores de la producción que tiene disponibles para operar en el proceso productivo, sea tierra, capital y trabajo, disponible, digamos, lo que tenga. Y en el corto plazo, lo puedo ver solamente, o sea, lo que puede variar es la mano de obra. Es decir, contratar a más o menos trabajadores o darle más horarios, horas extras, como para aumentar la producción, pero hasta ahí, hasta un año más o menos, ¿no? ¿Puede ser? No importa cuánto dura, no lo sabemos, porque dependerá del tipo de industria. A lo mejor el corto plazo para algunos es solo 6 meses, para otros un año, para otros 2 años. Pero lo único que corrijo o aclaro tu definición, que estaba muy bien, es que cuando decís que el factor de la producción variable es el número de trabajadores, aclares que ese es un ejemplo, porque yo podría dar otro ejemplo, como el del campo, en el cual quizá el número de trabajadores es uno de los factores de la producción fijos, y la cantidad de insumos o de materia prima o de bolsas de semillas que voy poniendo en la tierra y que voy sembrando, es el factor de la producción variable. No siempre tiene por qué ser el mismo el factor de la producción variable. Entonces, si vos en lugar de utilizar un ejemplo lo querés decir en forma teórica, es como está escrito ahí en el apunte. En el corto plazo, todos los factores de la producción permanecen fijos y uno de ellos es variable. El producto total es el total de unidades que se producen, y aparece un concepto muy importante que se llama producto marginal. Van a ver que esto tiene un paralelismo con el razonamiento cuando vimos la demanda, el tema de la utilidad total y el tema de la utilidad marginal. Tiene un paralelismo en la forma de pensarlo, de razonarlo, pero los conceptos son muy distintos, porque en la teoría de la demanda, la utilidad total era la satisfacción total, y la utilidad marginal era el incremento en esa utilidad total como consecuencia de consumir una dosis más de determinado bien, como por ejemplo como consecuencia de consumir un vaso más de Coca-Cola. Cuando lo decimos con un ejemplo tenemos que aclarar que estamos usando un ejemplo. Bueno, acá el producto marginal va a ser el incremento en el producto total como consecuencia de agregar una unidad más del factor de la producción variable. Ustedes me podrían decir como consecuencia de contratar a un trabajador nuevo, pero ahí me tendrían que aclarar, por ejemplo, si el factor de la producción variable es el número de trabajadores. Dicho en forma teórica, pero lo vamos a entender ahora mejor con números. Dicho en forma teórica, el producto marginal mide el incremento en la producción total como consecuencia de agregar una unidad más del factor de la producción variable, sea un empleado más o sea una bolsa de semillas más en el campo. Miren, vamos a un ejemplo para entenderlo mejor. En estos cuadritos, que yo los pasé, pero están en cualquier libro, Samuelson, cualquier libro que tomen,
hice un cuadrito con rendimientos marginales constantes, ahora después vamos a ver qué significa eso, y otro con rendimientos marginales que varían. En una columna se mide el número de unidades del factor de la producción variable. Eso sería, vuelvo a repetir, pongo dos ejemplos de los cientos que puede haber. Si tomamos el campo con una cantidad de tierra fija y de maquinarias fijas y de personal fijo, unidades del factor de la producción variable, podría ser la cantidad de bolsas de semilla. Primera bolsa de semilla, segunda, tercera, kilos, toneladas, qué sé yo. Primera, segunda bolsa de semilla. Y voy viendo cómo aumenta la producción según la cantidad de bolsas de semilla que yo incorporo a esa tierra. ¿Se entiende el ejemplo? Pero si tomo el ejemplo de una industria, Sí, profe. gracias, si tomo el ejemplo de una industria, podrían ser trabajadores, por eso digo, es un ejemplo lo del número de trabajadores. Tomemos en una industria, por ejemplo, te toca aclarar bien el ejemplo siempre, si lo escribo en un parcial. Tomo, por ejemplo, que el terreno es fijo y que la cantidad de maquinarias que tengo es fija, incluso por ahí que la cantidad de materia prima que consigo del proveedor es fija, pero voy aumentando el número de trabajadores para aumentar la producción total. Entonces, este número de unidades de la producción variable, vamos a tomar como ejemplo que sea número de trabajadores, pero no siempre tiene por qué ser número de trabajadores. Contrato Juan, el primer trabajador, o sea, una, sí, Omar. una consulta. Entonces quiere decir que el producto marginal, a medida que va agregando un trabajador o más semilla, puede ser negativo. Sí, señor. Lo vamos a ver en la tabla número 2. Listo, perdón. Puede variar el producto marginal. En la tabla número 1 ahora vamos a ver por qué no varía. Empecemos por la tabla número 1, el cuadro número 1. Cuando contrato el primer trabajador o la primera unidad del factor de la producción variable, supongamos que obtengo un producto total de 100. Ese producto total de 100, no sé, pueden ser toneladas de trigo, kilos de harina en una industria, no importa. Un producto total de 100. Pero es algo concreto, no es abstracto como la utilidad. 100 kilos de harina, 100 toneladas de harina, qué sé yo, lo que fuera. 100. El producto marginal es 100. Cuando contrato el segundo trabajador y se pone a trabajar en la segunda máquina, la lógica a mí me indica que si de un trabajador pasé a 2, el doble de trabajadores, podríamos obtener el doble del producto total. Podría ser o no. No siempre tiene por qué ser así, pero podría ser. Entonces, cuando incorporo al segundo trabajador, paso de un producto total de 100 a un producto total de 200. Eso quiere decir que el producto marginal está siendo de 100. Recuerden, y ahora se va a entender mejor la definición de producto marginal, que el producto marginal mide, chicos, el incremento en el producto total como consecuencia de haber agregado una unidad más del factor de la producción variable. Al agregar un trabajador más, la producción aumentó de 100 a 200. Digamos que este numerito 100 sale de restar 200 menos el producto total anterior, 100. Cuando incorporo al tercer trabajador, o a la tercera bolsa de semilla en el caso del campo, obtengo un producto total de 300. Entonces el producto marginal sigue siendo 100, porque es 300 menos 200. Es decir, vuelvo a insistir en el concepto del producto marginal, disculpe que sea reiterativo. El producto marginal me está midiendo en cuánto me aumentó la producción total como consecuencia de haber pasado de 2 a 3 unidades del factor de la producción variable. Y fíjense que en esta tabla el producto total está aumentando en forma proporcional al número de unidades de la producción variable. Llego a poner un octavo trabajador
y me llevo una octava bolsa de semilla en el campo, y el producto total va subiendo 100, 200, 300, 400, 500. Entonces, como aumenta siempre de 100 en 100, el producto marginal se mantiene constante en 100 unidades. Por ejemplo, en el caso de la octava unidad, del factor de la producción variable, pasó de 700 a 800. Siempre para calcular el producto marginal, yo tengo que tomar el producto total y restarle cuál era el producto total hasta la unidad anterior del factor de la producción variable. ¿Se entienden los cálculos en esta primera tabla? Miren el título que tiene este cuadro: rendimientos marginales constantes. El producto total va creciendo de 100 hasta 800, pero lo que se llama rendimiento marginal, o sea, cuánto aumentó el producto total por ir agregando unidades adicionales del factor de la producción variable, siempre fue 100. Y esto es lo que a veces piensan las personas, de que toda producción evoluciona así. De que a medida que yo vaya agregando unidades adicionales del factor de la producción variable, trabajadores adicionales o bolsas adicionales de semillas, siempre va a seguir aumentando la producción así en forma proporcional. Entonces tendríamos rendimientos marginales o producto marginal, porque rendimiento marginal es sinónimo de producto marginal, constante. Pero resulta que en la realidad, los neoclásicos fueron los primeros que hablaron de esto, el producto marginal puede no ser constante, porque las unidades adicionales del factor de la producción que voy incorporando no rinden siempre lo mismo, porque hay una capacidad de planta que tiene un límite, y que por más que yo ponga más y más trabajadores, llega un momento que empiezan a estorbarse y que no producen más en forma proporcional, por cuestiones de que se generan ineficiencias porque la capacidad de planta se va agotando. Y no solo con los trabajadores, también si quiero pretender meter infinitas bolsas de semilla en un mismo terreno, llega un momento que la producción no puede seguir creciendo. Entonces, en la próxima parte, porque ya se corta, vamos a ver el tema de los rendimientos marginales cuando no son constantes.